Muchos hombres creen que el éxito se alcanza con grandes discursos, con planes perfectos, con palabras bien dichas. Hablan de lo que harán, de lo que sueñan, de lo que algún día lograrán. Se llenan de intenciones, pero esas intenciones nunca cruzan la frontera de la acción. Y así, pasan los años atrapados en la ilusión de que hablar equivale a avanzar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el éxito no se mide por lo que se dice, sino por lo que se hace. La verdadera diferencia entre los hombres que prosperan y los que se estancan no está en la claridad de sus palabras, sino en la firmeza de sus pasos. Usted no necesita convencer con discursos, necesita demostrar con hechos. No necesita repetir promesas, necesita cumplirlas. La fórmula del éxito es simple, pero exige disciplina. Menos palabras, más acción. Porque las palabras construyen sueños, pero la acción construye realidades. Y cada vez que decide actuar, aunque sea en silencio, se acerca más a la vida que quiere. El mundo escucha lo que usted dice, pero respeta lo que usted hace. Y si quiere respeto, abundancia y libertad, no lo logrará hablando, lo logrará moviéndose. Porque cada acción, por pequeña que parezca, es una semilla que lo acerca al éxito que merece. Y ese éxito puede empezar hoy, si deja de hablar tanto y comienza a actuar. La mayoría de los hombres vive atrapada en un ciclo interminable de palabras. Hablan de sus metas, hablan de sus planes, hablan de todo lo que algún día lograrán, pero nunca dan el paso que realmente cambia las cosas. Se sienten satisfechos con decirlo en voz alta, como si eso ya fuera un avance, pero al final del día siguen en el mismo lugar. Y lo más peligroso es que ni siquiera se dan cuenta. Confunden movimiento con progreso, confunden intención con resultado. Pueden pasar meses repitiendo las mismas promesas y convencerse de que están avanzando, cuando en realidad solo están girando en círculos dentro de su propia mente. La diferencia entre un hombre que logra grandeza y otro que queda atrapado en la mediocridad es sencilla. Uno actúa, el otro solo habla. Las palabras pueden inspirar, sí, pero nunca reemplazarán a la acción. Usted puede llenar un cuaderno con planes, puede repetir frases motivacionales frente al espejo, puede contarle a todos sus amigos lo que sueña lograr, pero si no lo respalda con disciplina, todo eso se convierte en humo. El mundo no premia lo que usted piensa, premia lo que usted hace, y cada minuto que pasa hablando de lo que hará en lugar de hacerlo es un minuto perdido que nunca volverá. Lo que separa a los hombres que transforman su vida de los que se quedan atrapados en la queja es la capacidad de convertir las palabras en hechos, de pasar del discurso al movimiento, porque no importa cuán grande sea la visión si nunca la traduce en acción. Piense en esto. Cada día es un campo donde puede sembrar. Algunos hombres se la pasan describiendo las semillas, explicando cómo las plantarían, soñando con la cosecha, pero nunca ponen la semilla en la tierra. Y al final, cuando llega el tiempo de recoger frutos, no tienen nada porque nunca actuaron. En cambio, otros hombres, aunque hablen poco, aunque no presuman sus planes, se enfocan en sembrar. Y cuando el tiempo pasa, esos hombres tienen resultados que hablan por ellos. Ese es el verdadero poder de la acción. No necesita anunciarse, se evidencia sola. El éxito no necesita aplausos, se reconoce en los hechos. Y esa es la gran diferencia que define destinos. El patrón de quedarse en las palabras es cómodo porque no implica riesgo. Mientras solo habla, no puede fallar, no puede ser juzgado, no puede equivocarse, pero justamente por eso tampoco puede ganar. La acción, en cambio, lo expone. Le muestra sus limitaciones, lo enfrenta a obstáculos, lo obliga a crecer. Y aunque al inicio parezca más difícil, es el único camino que lo acerca a la vida que desea. El hombre que quiere éxito debe acostumbrarse a la incomodidad de actuar. Debe dejar de buscar la seguridad de hablar y abrazar la incertidumbre de moverse. Porque aunque el camino de la acción está lleno de retos, también está lleno de recompensas que jamás conocerá quien solo se queda en la teoría. Cada día que se levanta tiene dos opciones: repetir con palabras lo que quiere o empezar con acciones que lo acerquen a ello. La primera lo dejará igual, la segunda lo transformará. Y la pregunta que debe hacerse no es ¿qué quiero lograr? Ya lo sabe, sino ¿qué estoy dispuesto a hacer hoy para lograrlo? Esa es la pregunta que define al hombre que triunfa, porque el éxito no es un misterio. Es un resultado lógico de la acción sostenida, y el momento de empezar no es mañana, ni el lunes, ni cuando las condiciones sean perfectas. El momento de empezar es hoy, con lo que tiene. ¿Desde dónde está? Dando el paso que he evitado por tanto tiempo. Porque la acción, aunque sea pequeña, vale más que 1000 palabras. El patrón más común de los hombres que nunca alcanzan nada grande es creer que hablar ya es suficiente. Creen que el simple hecho de contar sus planes en voz alta equivale a avanzar. Sienten una falsa satisfacción al compartir sus intenciones,
como si el reconocimiento de los demás pudiera reemplazar los frutos de sus propias acciones. Pero no importa cuántas veces diga que empezará el negocio, que irá al gimnasio, que estudiará, que cambiará sus hábitos, mientras esas palabras no se traduzcan en disciplina diaria, no son más que aire. La acción es la única prueba real del compromiso. Puede engañar a los demás con discursos, incluso puede engañarse a sí mismo, pero la vida no se engaña. Siempre le dará el resultado exacto de lo que hace, no de lo que dice. Y cuando llega el momento de medir el progreso, solo los hechos cuentan. Hable menos, demuestre más. Esa es una regla que debería escribir en su mente cada mañana. Porque mientras usted pierde tiempo explicando sus planes, alguien más está ejecutando los suyos. Y cuando los resultados aparecen, las palabras quedan en silencio. Piense en cómo se construyen las grandes obras. Nadie aplaude al arquitecto cuando habla del diseño. Lo aplauden cuando el edificio se levanta. Nadie recuerda los discursos de los hombres que prometieron cambiar su vida. Se recuerda a los que se levantaron cada día y trabajaron hasta lograrlo. Usted puede gastar energía describiendo cómo se verá su futuro, o puede invertir esa energía en construirlo. Una cosa lo hace sentir bien unos minutos, la otra lo transforma para siempre. El exceso de palabras no solo es pérdida de tiempo, también es un mecanismo de escape. Cuanto más habla, más se engaña con la sensación de estar avanzando, cuando en realidad está evitando la incomodidad de empezar. Y esa es la trampa más peligrosa, confundir planificación interminable con acción real. Puede leer todos los libros, ver todos los videos, escuchar todos los consejos, pero si no da el primer paso, todo ese conocimiento se convierte en peso muerto. La acción imperfecta siempre será más poderosa que la preparación eterna. El hombre exitoso no espera tener todas las respuestas, se mueve con las que tiene, aprende en el camino y ajusta sobre la marcha, porque entiende que la experiencia directa enseña más que 1000 discursos. Romper con este patrón de palabras vacías exige coraje. El coraje de actuar sin garantías, de moverse aunque todavía haya dudas, de hacer aunque no haya aplausos. Cada paso que da lo acerca más al éxito, incluso si al principio los resultados parecen pequeños o invisibles. Y cuanto más repite ese proceso, más confianza genera en sí mismo. Porque la confianza no viene de hablar, viene de la experiencia de ver que, aunque haya miedo, usted actúa. El hombre que se acostumbra a moverse a pesar de la incertidumbre desarrolla un carácter que lo hace imparable. Y ese carácter es el verdadero fundamento del éxito, mucho más sólido que cualquier promesa. Debe comprender también que el mundo respeta los hechos, no las palabras. Todos pueden decir que son ambiciosos, todos pueden declararse disciplinados, todos pueden soñar en voz alta, pero solo unos pocos demuestran con acciones que realmente están comprometidos. Y esos pocos son los que inspiran respeto, los que atraen oportunidades, los que construyen riqueza. Porque en la vida, el respeto no se exige, se gana, y se gana con acción, con resultados, con disciplina silenciosa. Por eso cuando sienta el impulso de hablar demasiado de lo que hará, deténgase, guarde esas palabras y conviértalas en pasos. No anuncie, demuestre, no prometa, ejecute, porque el mundo no necesita escuchar su intención, necesita ver su transformación. Recuerde que cada día es un examen silencioso. Su vida le pregunta qué tan serio es con sus metas, y la respuesta nunca está en lo que dice, sino en lo que hace desde que amanece hasta que se acuesta. ¿Invierte su tiempo en movimiento o lo desperdicia en discurso? ¿Construye con acciones o se conforma con intenciones? Esa diferencia, repetida durante meses y años, es lo que separa a los hombres que alcanzan éxito extraordinario de aquellos que terminan amargados, justificando por qué nunca lograron nada. Usted debe decidir de qué lado estará, y esa decisión no se toma con palabras, se toma con acción, porque al final lo que lo llevará a la cima no es la promesa que haga hoy, sino el paso que dé ahora mismo. Porque es el inicio de un nuevo patrón, el patrón de actuar, de avanzar, de construir, el patrón que rompe con años de discursos vacíos y lo convierte en un hombre de hechos. Y cuando ese patrón se convierte en hábito, nada podrá detenerlo. El exceso de palabras tiene otra consecuencia peligrosa. Lo convierte en un hombre predecible, alguien que todos escuchan pero nadie toma en serio. ¿Por qué? Porque con el tiempo, los demás aprenden a diferenciar al que habla del que actúa. Pueden sonreír cuando usted cuenta sus planes, pueden incluso aplaudirle, pero en silencio piensan, ya lo dijo antes y no lo hizo. Cada promesa rota debilita su credibilidad. Cada intención sin cumplir erosiona la confianza que otros tienen en usted, y lo más grave, la confianza que usted tiene en sí mismo. Porque cada vez que se promete algo y no lo cumple, le envía a su mente el mensaje de que no es confiable, de que no tiene palabra, y esa autotraición es devastadora.
Un hombre que no se cree capaz de cumplir lo que se dice termina aceptando menos de lo que merece, se acomoda en la mediocridad, deja de intentar. Así es como las palabras vacías no solo lo decepcionan frente a otros, lo destruyen por dentro. La acción, en cambio, fortalece la identidad. Cada paso que da, cada promesa cumplida, cada hábito sostenido refuerza su autoconfianza. Su mente empieza a reconocerlo como un hombre serio, como alguien que respeta su palabra, como alguien capaz de construir lo que se propone. Esa reputación interior es más valiosa que cualquier aprobación externa, porque lo convierte en alguien imparable. Cuando usted confía en usted mismo, no necesita convencer a nadie más. Los hechos hablarán por sí solos. Y entonces incluso los que dudaban tendrán que reconocer la evidencia de su avance. Ese es el verdadero poder de actuar. No necesita explicaciones, no necesita justificaciones. Se sostiene solo. Otro error común es gastar energía en conversaciones interminables sobre estrategias, esperando encontrar la fórmula perfecta antes de actuar. Pero no existe la perfección. La claridad se obtiene en el movimiento, la estrategia se pule en la práctica, la visión se amplía con la experiencia. Los hombres que esperan a saberlo todo antes de empezar mueren sin haber empezado. En cambio, los que deciden moverse aún con dudas descubren que cada acción les enseña más que 1000 planes teóricos. La acción les da retroalimentación, les muestra lo que funciona y lo que no, les permite corregir el rumbo con rapidez, y esa capacidad de ajustar sobre la marcha es la que construye éxito real, porque nadie acierta en todo desde el inicio, pero solo el que actúa tiene la oportunidad de mejorar. Piense en la diferencia entre un hombre que pasa semanas planeando y otro que, en la misma semana, actúa todos los días. El primero termina con una lista de ideas, el segundo termina con resultados concretos, y esos resultados, aunque sean imperfectos, le dan confianza, experiencia y aprendizajes que lo preparan para la siguiente acción. Mientras uno se queda atrapado en palabras, el otro se convierte en un hombre de hechos. Esa diferencia, repetida durante meses, es lo que separa al que sigue soñando del que ya está viviendo su sueño. Y la única manera de estar en el segundo grupo es comprometerse con la acción constante, aunque incomode, aunque no todo salga bien, aunque no haya garantías. Lo más importante que debe comprender es que la acción lo transforma más rápido que cualquier discurso. Usted puede pasar horas motivándose, puede repetir frases de éxito, puede visualizar su futuro, todo eso tiene valor, pero solo la acción tiene poder de transformación, porque cuando actúa, algo cambia en usted de inmediato, su mente se expande, su cuerpo responde, su carácter se fortalece, y cuanto más actúa, más natural se vuelve. Así se crea un nuevo patrón. El patrón del hombre que ya no necesita convencer porque sus hechos hablan, y cuando un hombre vive en acción, el éxito deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia inevitable. La mayoría de los hombres queda atrapada en un ciclo de palabras porque hablar les da la ilusión de progreso. Es cómodo decir mañana empiezo, ya estoy en eso, lo tengo planeado, porque esas frases generan una falsa sensación de avance. Pero son cadenas disfrazadas, excusas elegantes que lo mantienen exactamente donde está. Lo duro de aceptar es que nadie se hace exitoso por lo que planea, sino por lo que ejecuta. La vida no premia intenciones, premia acciones. Y hasta que usted no entienda que cada día sin mover un dedo es un día perdido para siempre, seguirá estancado en el mismo lugar. Romper con este patrón significa hacerse brutalmente honesto. ¿Qué hice hoy que me acerque a mis metas? No qué pensé, no qué dije, sino qué hice. Esa respuesta define si usted vive en sueños o en resultados. Otro error común es depender de la motivación. Muchos hombres creen que necesitan sentirse inspirados para moverse. Y mientras esperan ese momento ideal, dejan escapar oportunidades irrepetibles. La verdad es que la motivación es inestable, un lujo que aparece y desaparece. El verdadero éxito no se construye con motivación, se construye con disciplina. La disciplina es la capacidad de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no tiene ganas, incluso cuando nadie lo aplaude, incluso cuando el cansancio lo tienta a rendirse. Esa es la fuerza que lo separa del resto, actuar con constancia aunque no haya emoción, aunque lo fácil sea quedarse en palabras. Porque al final, lo que define a un hombre no es lo que siente, es lo que hace. Por eso, cada mañana, antes de perderse en discursos internos, debe repetirse con firmeza: hoy actúo, hoy avanzo, hoy doy un paso más, sin excusas. Ese simple recordatorio puede cambiarlo todo, porque coloca su enfoque en el movimiento y no en la intención. Y si lo hace suficiente tiempo, descubrirá algo poderoso, que no necesita sentir motivación para lograr cosas grandes, solo necesita sostener disciplina.
Esa es la fórmula que ha levantado imperios y ha creado fortunas. Menos palabras, más acción, repetida cada día sin excepción. Ahora, quiero detenerme un instante y hablarle a usted directamente. Si lo que está escuchando le resuena, si siente en lo profundo que ha perdido demasiado tiempo hablando y quiere comprometerse a actuar, le invito a suscribirse a este canal. Aquí encontrará no solo ideas, sino recordatorios constantes para mantenerse en acción, para no volver atrás a la mediocridad de las excusas. Y además quiero hacerle una pregunta. ¿En qué área de su vida siente que ha hablado demasiado y actuado muy poco? Escríbalo en los comentarios. Decirlo en voz alta es un acto de honestidad que puede marcar el inicio de su cambio. Entienda esto con absoluta claridad. El hombre que vive en palabras se engaña creyendo que tiene tiempo infinito. Pero el hombre que vive en acción sabe que cada día cuenta, que cada hora invertida en movimiento lo acerca a su libertad. No hay gloria en lo que planea y no ejecuta. No hay honor en lo que promete y no cumple. El respeto verdadero, el que importa, se gana en silencio cuando usted convierte sus palabras en hechos y sus intenciones en resultados. Porque al final, el mundo se cansa de escuchar. Lo único que lo distingue es lo que hace cuando nadie lo ve. Y ese es el camino del éxito. La acción es la medida definitiva del carácter de un hombre. Usted puede escribir planes perfectos, puede contar sus intenciones a todo el mundo, puede incluso creerse convencido de que está avanzando, pero si no mueve un músculo hacia su meta, está parado en el mismo sitio que ayer. Y lo peor es que cada día que pasa en palabras vacías, lo acostumbra a la inacción, lo entrena a ser espectador de su propia vida. La mente aprende rápido. Si se repite que mañana empieza y nunca cumple, empieza a aceptar que usted no tiene palabra. Y un hombre que no cumple su palabra, ni siquiera consigo mismo, pierde la fuerza interna necesaria para alcanzar cualquier éxito verdadero. La acción es más que resultados. Es un mensaje a su identidad. Puedo confiar en mí. Soy capaz de avanzar. Soy un hombre que cumple lo que dice. El error es pensar que necesita hacer algo grandioso de inmediato. Muchos hombres se detienen porque sienten que no tienen los recursos, la claridad o las condiciones perfectas. Pero la acción no significa resolverlo todo en un día. Significa dar el paso que tiene frente a usted, por pequeño que sea. Hacer la llamada, escribir la primera página, ahorrar el primer peso, aprender la primera lección. Lo que lo separa de la vida que quiere no es un salto gigantesco, son cientos de pasos firmes que no se detienen, y cada paso, por mínimo que parezca, vale infinitamente más que 10 discursos. Porque los discursos se pierden en el aire. La acción deja huellas que lo empujan hacia adelante. La acción también lo protege de la trampa de la duda. Cuando habla demasiado, su mente comienza a imaginar problemas que todavía no existen. Se llena de miedos, de escenarios catastróficos, de preguntas que lo paralizan. Pero cuando actúa, descubre que la mayoría de esos obstáculos eran ilusiones. La experiencia real destruye las excusas. Y cuanto más se mueve, más confianza gana en su capacidad de enfrentar lo que venga. Así se convierte en un hombre fuerte, no por lo que dice, sino por lo que hace una y otra vez, hasta que actuar se vuelve parte natural de su identidad. Recuerde también que la acción silenciosa siempre es más poderosa que la palabra ruidosa. No necesita anunciar cada paso, no necesita demostrarle a nadie más que lo está intentando. Los resultados hablarán por usted. La disciplina no necesita testigos. El verdadero éxito se construye en privado, cuando nadie aplaude, cuando la única voz que escucha es la suya. Y cuando por fin aparezcan los frutos, el mundo se sorprenderá. Pero usted sabrá que no fue casualidad. Fue la consecuencia inevitable de haber actuado con consistencia cuando otros se conformaban con hablar. Piense en lo siguiente. ¿Quiere ser recordado como el hombre de los grandes discursos o como el hombre de los grandes resultados? La historia no guarda memoria de los que prometieron, solo de los que cumplieron. Cada minuto que pasa tiene la oportunidad de decidir en qué lado estará. Y esa decisión no se toma con palabras, se toma con hechos, porque al final las palabras inspiran, pero solo la acción transforma. Y lo que transforma su vida no es lo que dice que hará, sino lo que realmente hace, hoy, aquí y ahora. La inacción es un veneno silencioso. No lo mata de golpe, lo va desgastando poco a poco, hasta que un día despierta y se da cuenta de que han pasado años y sigue en el mismo lugar. Ese es el precio de vivir en palabras, una vida entera desperdiciada en intenciones que nunca se convirtieron en hechos. El hombre que habla y no actúa no solo pierde tiempo, pierde poder. Cada promesa rota debilita su confianza, cada meta postergada le roba energía, cada excusa repetida lo entrena a ser más débil. Y al final lo que queda es frustración, resentimiento y la amarga sensación de que pudo haber sido más pero eligió menos. Esa es la condena de quienes prefieren palabras en lugar de acción. La acción, en cambio, es una fuerza que lo eleva.
No necesita ser perfecta, no necesita ser grande, solo necesita ser constante. Cada pequeño paso genera impulso, y ese impulso se acumula hasta convertirse en una ola imposible de detener. Usted no necesita transformar su vida en un día, necesita transformar su día en acción y repetirlo. Esa es la fórmula que siempre funciona. Un día disciplinado seguido de otro y después otro. Con el tiempo, esa disciplina lo lleva a resultados que parecían imposibles. La acción repetida es la madre de la grandeza, pero hay algo más. La acción lo protege del miedo. Cuando habla demasiado, su mente se llena de dudas, imagina obstáculos y multiplica los riesgos, pero cuando actúa, la realidad le muestra que la mayoría de esos temores eran ilusiones. Descubre que lo que parecía imposible era manejable, que lo que parecía gigante era pequeño, que lo que parecía un muro era solo una puerta esperando a ser abierta. La acción convierte el miedo en experiencia, y la experiencia en confianza. Y con esa confianza, cada nuevo paso se vuelve más fácil que el anterior. Ese es el círculo virtuoso de quienes eligen moverse en lugar de esperar. Otro beneficio de la acción es que genera credibilidad, no solo frente a otros, sino frente a usted mismo. Cada vez que cumple lo que se promete, fortalece la voz interior que le dice, puedo confiar en mí. Esa confianza vale más que cualquier aplauso externo, porque lo convierte en un hombre sólido, capaz de enfrentar lo que venga. Los demás pueden dudar de sus palabras, pero no pueden ignorar sus resultados. Y cuando usted se convierte en alguien que actúa con consistencia, las oportunidades empiezan a llegar solas, porque el mundo siempre busca hombres que cumplen. Entienda esto. La vida no cambia con lo que usted dice, cambia con lo que usted hace. No hay discursos lo suficientemente inspiradores que sustituyan la fuerza de un hecho. Puede hablar durante años de lo que sueña, pero solo un paso lo acerca a ese sueño. Puede repetir miles de veces que cambiará, pero solo una acción concreta lo cambia de verdad. El hombre que quiere éxito debe grabar esto en su mente. Menos palabras, más acción. Y repetirlo todos los días hasta que se convierta en parte de su identidad. Porque el éxito no es para quienes hablan de él, es para quienes lo construyen con disciplina. Y la única manera de construirlo es actuando, aquí y ahora. El patrón de hablar demasiado y actuar poco es tan común que la mayoría de los hombres ni siquiera lo cuestiona. Está normalizado. Vivimos en una cultura donde se aplauden las palabras, donde todos opinan, todos planean, todos prometen, pero muy pocos se mueven. Esa normalidad es peligrosa porque lo arrastra al rebaño, y el rebaño siempre termina en mediocridad. Si quiere éxito verdadero, debe ser diferente. Debe callar cuando otros presumen, debe actuar cuando otros se conforman, debe avanzar cuando otros solo hablan de avanzar. El éxito no se encuentra en las multitudes que hablan, se encuentra en la minoría silenciosa que construye. Esa minoría no pierde tiempo en discusiones eternas ni en promesas vacías, mientras los demás hablan, ellos trabajan. Y cuando el tiempo pasa, la diferencia es tan grande que ya no puede ignorarse. Piense en los hombres que admira, ¿por qué los respeta? No por lo que decían, sino por lo que hicieron. La historia no recuerda discursos vacíos, recuerda hechos, recuerda a los que edificaron, a los que innovaron, a los que resistieron, a los que dejaron huella con acciones concretas. Y si quiere ser parte de ese grupo, debe entender que lo define no es su intención, sino su ejecución. Cada vez que elige hablar menos y hacer más, se acerca al círculo de los hombres que realmente cambian el mundo. El exceso de palabras también genera otra trampa, expectativas sin sustancia. Cuando habla de más, eleva la vara frente a los demás, promete resultados, crea una imagen que no respalda con hechos, y entonces se siente presionado, incluso avergonzado, cuando la realidad no corresponde a lo que dijo. Esa presión lo desgasta y lo hunde más. Pero cuando actúa en silencio, sin necesidad de anunciarlo, libera toda esa energía para enfocarla en el trabajo real. Los frutos aparecerán, y no tendrá que explicarlos. Hablarán solos. Ahí está la verdadera libertad. En no depender de la aprobación externa, en no vivir para demostrar con palabras, sino para construir con hechos. La acción también tiene un efecto multiplicador. Una acción lleva a otra, y esa a otra más. Cuando menos lo nota, ha construido un hábito que lo impulsa cada día. Es como una rueda que al principio cuesta girar, pero que luego se mueve con inercia propia. Ese impulso lo coloca en ventaja frente a los que nunca arrancan, porque mientras ellos siguen calculando y repitiendo lo que harán, usted ya está en marcha, aprendiendo, ajustando, creciendo. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña al inicio, con el tiempo se convierte en un abismo imposible de cerrar. El éxito pertenece a quienes se atreven a moverse aún cuando no todo está claro. Pertenece a quienes entienden que la acción imperfecta vale más que la intención perfecta. Pertenece a quienes convierten cada día en un paso concreto hacia sus metas, en lugar de en un discurso más que se repite y se olvida.
Usted debe elegir. ¿Quiere ser parte de la multitud que habla o de la minoría que actúa? La respuesta se refleja en sus hechos, no en sus palabras. Y esa elección, repetida cada día, es la que escribirá la historia de su vida. El hombre que se acostumbra a hablar más de lo que actúa termina construyendo una vida llena de excusas y vacía de resultados. Cada promesa incumplida, cada plan que nunca ejecuta, cada meta que se queda en palabras es un golpe silencioso a su carácter. Con el tiempo, ese patrón se convierte en identidad. Empieza a verse a sí mismo como alguien que no cumple, que no avanza, que siempre queda a medias. Y cuando un hombre pierde la confianza en sí mismo, pierde la base de todo. Porque la verdadera fuerza no está en convencer a los demás, está en creer en uno mismo. Y la única manera de creer en usted es demostrarse, con hechos, que es capaz de cumplir lo que dice. La acción tiene un efecto acumulativo que la mayoría subestima. Un paso puede parecer poco, pero 100 pasos seguidos transforman su vida entera.